Bueno, ya. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a darles una pequeña historia de lo que es la migración. Nos tocó el tema de migración y les voy a leer lo que es la introducción y los objetivos. La migración es un fenómeno global que ha existido desde los albores de la humanidad. Se refiere al movimiento de personas de una región geográfica a otra con la intención de establecerse temporal o permanentemente de un nuevo lugar. Hoy en día es el boom de la sociedad, lo que es la migración, porque en todos los lugares, no solamente de Honduras, sino de otros países, la migración está a la orden del día. Sabemos que existen muchos factores para que influya esto de la migración y este movimiento no puede ser, dice, este movimiento puede ser interno dentro de la frontera de un país o internacional, o sea que puede ser migración interna y migración externa. La migración interna es cuando la sociedad o los individuos de áreas rurales donde quizás ya no existen fuentes de trabajo, no les da la manera para poder seguir sobreviviendo, entonces tienen que emigrar a lugares donde sí existe la posibilidad, donde hay maquilas, donde hay empresas, donde pueden encontrar trabajos, entonces migran de estas zonas rurales a las zonas urbanas para poder darle una mejor vida a sus familiares. Esta es la migración interna y la migración exterior migran hacia otros países, puede ser España, puede ser otros países, pero el que mayormente buscan es Estados Unidos. Entonces, como les decía, existen muchos factores dentro de los cuales pueden ser sociales por falta de inseguridad, por falta de la economía, puede ser por obtener una mejor calidad de vida, mejores ingresos, porque aquí en nuestro país sabemos que ya no se puede vivir porque no hay trabajo, no existe una fuente donde se va a generar empleo, entonces el ser humano ya no haya que hacer tanta delincuencia a raíz de lo mismo, entonces tienen que emigrar a otros países. Siguiente. Dice, el objetivo general es medir los movimientos migratorios internacionales y la recepción de las remesas de los hogares hondureños, con el propósito de impulsar de manera ordenada y sistematizada información que conlleve, no lo mueva ahí más, a la generación de estadísticas regionales estandarizadas a fin de realizar análisis comparativos de base para la toma de decisiones. Se mide la cantidad de personas que migran hacia otros lugares y bajo qué condiciones vivía antes y las condiciones a las que puede generar después de. Dice, los específicos, medir la incidencia de los movimientos migratorios internacionales y recepción de las remesas en la economía nacional por parte del plan poblacional hondureña residentes en el exterior. Es una gran cantidad, sabemos que una gran cantidad de personas que han migrado sea por vía legal o ilegal. Las caravanas hoy están de moda hoy en día. Si vemos que cada 2 o 3 meses van saliendo caravanas, aparte de otras personas de que no van en caravana, sino que van así de forma ilegal, pero a través de, como decimos nosotros, de coyotes. Luego dice, caracterizar los hogares hondureños con familias residentes en el exterior. Quizás las personas que tienen familias residentes en el exterior no son pocas, no son muchas, quizás son personas de que se han ido con visa, tienen esa oportunidad, o personas que se han casado allá y han obtenido la residencia por medio de otra persona.
Dice, identificar la causa de los movimientos migratorios internacionales y la frecuencia con que ocurren. Como les decía, existen muchos factores, puede ser económico, político, sociales o la inseguridad, que sabemos que son temas extensos y tratando de abarcar cada uno de ellos nos llevaría mucho tiempo. El otro es caracterizar los hogares receptores de remesa, monto de frecuencia y destino de los ingresos por remesa. Como les decía anteriormente, quizás eran personas demasiado pobres, pero tuvieron la oportunidad de emigrar al exterior y el cambio de vida de las familias y de ellos mismos es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la oportunidad allá es demasiado grande. Sabemos que allá el dinero vale bastante acá, entonces ellos tratan de trabajar, de ahorrar y mandar a la familia entera para construir su vivienda, para poner su negocio, para muchas otras cuestiones que ellos tienen pensadas. Entonces sí, van haciendo un desarrollo tanto personal, familiar, como también en la sociedad. Muy buenas tardes, licenciado y compañeros. Yo le voy a hablar sobre la migración y los casos de acceso a la justicia. Dentro de las causas de la migración, podemos mencionar dos factores principales: está la violencia, la desigualdad, la inseguridad, la pobreza, la corrupción, el déficit de crecimiento económico, la falta de oportunidades laborales, el escaso acceso a la justicia, la brecha de género y la vulnerabilidad ambiental, las relacionadas al mercado laboral, el desempeño bajo el salario, la inserción, inestabilidad económica, la inflación. Como bien estamos hablando de inseguridad, pobreza, la corrupción, la justicia. Estos son los factores por cuales las personas emigran hacia otro país. La población hondureña en el exterior, la migración es desde la perspectiva del país de salida, movimiento que realiza. Aquí habla de que la persona que se mueve a otro lugar se le llama migración. Desde el país nacionalidad es residente habitual hacia otro país, de modo que el país de destino se convierte efectivamente en su nuevo país de residencia habitual. Una decisión que implica dejar temporalmente y definitivamente a la familia, a la comunidad, las redes sociales locales, el país de origen. Esta inmigración es principalmente por las razones económicas. Se dice que el 93% re, reunificación familiar, el 15% violencia o inseguridad, el 4% de estudio, el 0.60 familias violencia en el hogar, el 0.49 salud, el 0.27 y el papel que juega las redes sociales al el factor económico de las principales causas de la migración. Esos son los factores. Los países desarrollados atraen gran cantidad de personas por suponer grandes oportunidades de empleo, de trabajo. Toda persona, por querer prosperar, deja su país para poder tener nuevas oportunidades, ofrecerle un bienestar a su familia, nuevas oportunidades, que vivan bien, tengan un buen hogar, tengan una buena casa. La migración en busca de edades y composiciones de los mercados laborales nacionales y regionales. Se ha convertido en una característica clave para hacer frente a los desafíos económicos del mercado laboral y de productividad en una economía globalizada. La migración da respuesta a las necesidades cambiantes de competencias personal derivados de los avances tecnológicos, de los cambios en las condiciones del mercado y de las transformaciones industriales. En países en los que la población está envejeciendo, la migración reabastece la mano de obra menguante en una fuerza laboral más joven, lo que suele incrementar el dinamismo, la innovación y la movilidad de la fuerza laboral
laboral. También permite a las economías que se están desarrollando en rapidez cumplir las necesidades de empleo y de competencia, que también no están disponibles entre todas las personas trabajadoras nacionales. La migración en Honduras se vio incrementada posteriormente el impacto del huracán Mitch. Esto pasó por los grandes desastres que hubo, casas en mal estado, el huracán Mitch los dejó sin nada y la única salida fue que tuvieron que emigrar al exterior. En el 2009 el número incrementó hasta 800.000 personas. Esta le toca a usted, mi compañero. Ya. Buenas tardes, Slick, y buenas tardes, compañero. Yo les voy a hablar de uno de los fenómenos que acompañan la migración en el hecho de que no todos los que salen del país de manera irregular llegan al destino, que es cruzar la frontera para poder llegar al país norteamericano, a Estados Unidos. Sin embargo, que anualmente desde el 2014 al 2019, entre 48.000 y 100.000 personas fueron detenidas intentando cruzar la frontera de Estados Unidos de Norteamérica. Entre ellos, retornados por autoridades de los Estados Unidos de América, de Norteamérica. Honduras es un país con una tradición relativamente donde reciente la inmigración, ya que se vincula predominantemente al efecto del huracán Mitch desde el 1998. Sin embargo, el país ha tenido una trayectoria donde se ha identificado, ya que el país ha sufrido grandes cambios. En vez de ir subiendo para arriba en escala, venimos retornando mucho para abajo. Entonces, muchos de los factores de casos que deben de migración en Honduras, principalmente tenemos los casos de violencia. Muchas personas emigran hacia Estados Unidos por la violencia que se da en el país. Vivimos en un país tan inseguro que, por ejemplo, en Tegucigalpa, San Pedro Sula, que son catalogadas como principales ciudades más peligrosas del mundo. Bueno, si no me equivoco, las dos ciudades están entre las primeras 5 ciudades más peligrosas del mundo, donde, por ejemplo, los que caminan en microbuses les toca pagar impuestos de guerra, los que caminan en taxi, los dueños de negocios les toca cerrar, verse obligados a cerrar empresas que se han ido a quiebra porque mucho impuesto de guerra que pagan y si no los pagan los matan. Entonces, muchas personas que deciden cerrar sus empresas e irse del país, o muchas personas por lo mismo, empresas ya no deciden invertir en el país por la misma inseguridad que tenemos, se van para otros países, llevan sus empresas, dejando cuántos empleados sin trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Nos tenemos que ir, emigrar para Estados Unidos, porque aquí no hacemos nada. También tenemos la desigualdad. Aquí en nuestro país hay mucho la desigualdad, que el pobre no tiene acceso a muchas cosas. Por ejemplo, creo que en los hospitales se muere un paciente que vaya a un hospital público de aquí del gobierno porque no tenemos ni medicamentos. Entonces, el rico aquí tiene muchos privilegios que el pobre no tiene. También tenemos la inseguridad, que ya la mencioné, tenemos la pobreza en nuestro país inmensa, la pobreza, tenemos mucha corrupción en el país desde el gobierno que tenemos, desde los gobiernos que hemos venido, mucha corrupción, falta de educación lamentable en nuestro país, que más del 50% es analfabéticamente personas de escasos niveles de educación media que no han podido ni asistir a la escuela. Muchas personas no pudieron entrar a un colegio por la falta de oportunidades y que el gobierno tan siquiera no proporcionar, pero ni una beca, porque conozco personas que tan siquiera son muy inteligentes, pero no se les brindó la oportunidad de entrar a un colegio por la falta de oportunidades, porque quizás sus padres no pudieron darles el estudio. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita, desde el 2019 al 2024, han subido tantas este, las, mm, los porcentajes de personas que han emigrado hacia los Estados Unidos, porque en base a ley de que, como le digo, unos van huyendo de la inseguridad del país, de la violencia que se vive, otros de la corrupción que se está dando diariamente en nuestro país, por la falta de educación, la falta de empleo, muchas cosas. Unas se van por un motivo, otros se van por otro motivo.
buscando una mejor vida, como dijo mi compañera que lo mencionó. Quizás años atrás, personas que vivían en casas de lámina, escasos recursos, se fueron, les tocó irse obligadamente del país por progresar y darle lo mejor a sus hijos, otros a sus padres. Voy a poner un ejemplo, que en mi aldea años atrás, desde el 2019, se veía la escasez, la pobreza. Aquí solo se dependía de lo que era una empresa de ocra, de meloneras. Esas empresas cerraron, se fueron del país. Aquí se quedó sin ningún trabajo, escaso el que trabajaba. Aquí muchas personas decidieron salir en caravanas. Quizás el año pasado salió la última caravana, que es de 15 a 20 personas. De aquí de la aldea donde yo vivo se han ido más de 100 personas. Ha quedado disminuida la población. Unas se fueron en busca del sueño americano que le llaman, poder ayudar a sus familias. Y al día de hoy la aldea ha progresado, se ven nuevos cambios, nuevas casas bien bonitas. Ahora las familias no viven como ricos, pero viven, les ha cambiado la calidad de vida, tienen otras condiciones de vida. Pero sí vivimos en un entorno donde no tenemos ayuda por parte del gobierno, como lo mencioné. Nos falta sobre la educación. Voy a poner un ejemplo en la universidad. Quizá en la universidad hay pupitres que están en malos estados. Este, no tenemos aire en las aulas. Los ventiladores que tenemos prácticamente no son de la calidad. Uno se muere de la calor ahí. Y bueno, varias cosas. Por ejemplo, una mesa para usted, Lee, por ejemplo, que para impartir la clase, para poner sus cosas, un escritorio probablemente, ¿verdad? Prácticamente. Entonces así nos pasa en muchas escuelas. En muchas escuelas, como le digo, la educación que tiene que dar el gobierno es gratuita. En muchas escuelas que son públicas no se da educación gratuita. Por eso hay personas que no tienen la oportunidad de estudiar porque sus padres son de escasos recursos económicos y no se les brinda la educación gratuita, prácticamente es una educación privada. Entonces la mayoría de las personas que se van también del país son personas analfabetas que no saben leer, escribir, buscando un mejor futuro. ¿Y quién no lo haría en este caso? Y también les voy a hablar de lo que ha venido haciendo, como le digo, desde el 2019 en adelante. También tenemos que finalmente hay personas que los que llegan al país de destino, entre migrar, ha subido en un 13 y hasta 33% desde el 2020 en los últimos 5 años. También hay promedio de que se han ido entre 80.000 hasta 100.000 personas anuales del país se van y prácticamente el 20%, hay un 80% de probabilidad que algunas, la mayor parte han pasado, el 20% no. Probablemente 50 personas diarias que pasen todos los días, pasaría un 40 personas, 10 personas de cada 50 pueden ser detenidas por las autoridades estadounidenses por migración y deportadas a nuestro país. Y esas personas cuando vienen aquí, les toca volver a hacer un intento, volver a irse porque estamos en lo mismo, la misma decadencia que no tenemos, algunos no tienen trabajo, otros están amenazados a irse porque están metidos en maras, ya no quieren andar en las pandillas, pero las pandillas los obligan, amenazan con matarlos a ellos, a su familia. Hay familias enteras que les toca emigrar por la falta de seguridad que tenemos en el país, un país muy inseguro, con una violencia tremenda que en vez de mejorar el país va en decadencia para abajo. Y también tenemos que la migración da respuesta a las necesidades cambiantes de potencia personal derivados también a los avances tecnológicos y también a las condiciones del mercado y transformación industriales en el país de la población, unas que van envejeciendo. La migración reabastece la mano de obra menguantemente con laboral base que necesitan personas más jóvenes y también en la economía estamos desarrollando con una rapidez para cubrir las necesidades de nuestras familias, que es lo más importante, Lee. Y bueno, esto ha sido lo más importante que hemos hecho mis compañeros y yo. Y esto ha sido todo, Lee. Y muchas gracias por prestarnos mucha atención y espero nuestra
experiencia y lo que hemos aportado sirvan de mucho para nuestros otros compañeros y para usted, Lee.